Por lo tanto, si nosotros estamos en el Espíritu, vamos a buscar esa unidad que decía también mi pastor. En el cielo vamos a estar todos juntos. El cielo está preparado para todos nosotros. Ahí no hay distinción, ¿no? Entonces está muy bueno empezar a convivir aquí, porque encima, allí también Jesús dice que sean uno para que el mundo crea. Quiere decir que somos responsables de unirnos, no con cualquier cosa. Esto no es unirse con el pecado, ni unirse con la antípoda de nosotros, no. Pero los que creemos que Cristo es nuestro Señor, tenemos algo en común. Tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo. Eso sería lo más que podamos estar unidos. Estar unidos para que el mundo crea. Eso es hermoso. Bueno, yo me voy a mover un poco para allá, por eso no quiero micrófono tampoco. Además tengo un vozarrón, que ya los del fondo se están dando cuenta que el micrófono para mí sería como un adorno. Pero bueno, hay sectores en la Biblia que están organizados por temas, ¿no? Por ejemplo, Lucas capítulo 15 agrupa Lucas las parábolas o las enseñanzas que tienen que ver con lo perdido. Primero está la oveja perdida, después está la moneda perdida y por último el hijo perdido, al que se le llama el hijo pródigo. Este tema aparece en un evangelio donde agrupa las parábolas de la semilla. Aparece en primer lugar la más famosa de todas, que es el sembrador salió a sembrar, que también sale en Marcos capítulo 4, y dice que arroja semilla y una cae en tierra pedregosa, otra donde hay arbustos, ¿se acuerdan, no? Sí. Esta es la segunda que va a tomar, la del trigo y la cizaña. Luego continúa con la semilla de mostaza, y después Jesús se dedica a explicar esta parábola. Por eso digo, si la explica él, ¿para qué la voy a explicar yo? La leemos ahí, la va a explicar fenómeno, ¿no? No hay que inventar nada. Cuando Jesús explica una parábola no hay que inventar nada, ¿no? ¿Dónde está esto? Está en Mateo, el primer evangelio, Mateo capítulo 13. Si ustedes lo quieren ir buscando, el que trajo Biblia así, como esta, y el que no la tiene en el celular, no sé si proyectan, no. Proyectar, si yo veo versículos, ¿lo proyectan? No. Son malos, pero no. No deben tener el programa ¿no? Pero lo pueden buscar allí. Y esta especialmente está en Mateo 13, del 24, si usted se fija, del 24 al 30. ¿Sí? Allí va a encontrar la parábola del trigo y la cizaña. Creo que todas las conocemos, ¿o no? ¿Hay alguien que no la conozca? Levante la mano, está en libertad, quiero que todos la aprendamos. ¿Todos conocemos esto del trigo y la cizaña? Amén. De hecho, hoy por hoy se usa la cizaña como modelo para decir, por ejemplo, metió cizaña. Y cuando decimos metió cizaña, no estamos diciendo metió una semilla ni una planta. Estamos hablando de metió una calumnia, por ejemplo, o metió una mentira contra otro. Eso sería cizaña. O metió veneno. Lo usamos como sinónimo, ¿no? Ahora Jesús lo explica perfectamente. Fíjense, en el versículo 36, ya está la explicación de Jesús. Ahí. ¿Alguno quiere ir leyendo, por ejemplo, el 36, después leemos el 37? Pastor, ¿tenés el 36, hermano? Dice el 36, sí. Entonces, despedida la gente, sí, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Muy bien, hasta acá por favor. ¿Ven? El privilegio que tuvieron los discípulos es el que tenemos hoy. Porque Jesús contó la parábola, pero sus discípulos le preguntaron qué significa esta parábola. Les interesó especialmente esta, el trigo y la cizaña. Y Jesús la va a explicar perfectamente. Ese fue el versículo 36. ¿Alguien puede leer el 37, por favor? Respondió él y le dijo, el que siembra en buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahí está. ¿Quién es el sembrador? El Hijo del Hombre con mayúscula, o sea, Jesús mismo. ¿Sí? A ver, ¿qué más? El 38. El campo es el mundo. Ahí está. Las semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Bien, empieza a ser muy claro esto, ¿no? Y ahora presten atención a este versículo que es el que viene, que es el 39, ¿no? ¿Vos leíste el 38? Sí. Sí, 38. 39, por favor. El enemigo le sembró y el diablo le ciega. Al fin del siglo los segadores son los ángeles. ¿Lo podés leer de nuevo, por favor? El enemigo que le sembró es el diablo. Ahí está, eso. El enemigo que sembró la cizaña, ¿quién es? El diablo. El diablo. El diablo es el enemigo que sembró la cizaña. Diablo no es un nombre, como a veces nos han enseñado, sino un adjetivo. Diablo significa calumniador en griego, diabolos.
calumniador. Así como Satán, o Satanás, de donde viene Satanás, Adversario. es adversario en hebreo. Pero adversario no es un nombre, es una cualidad, es un adjetivo, ¿sí? Entonces lo tenemos claro esto, ¿no? Amén. Ahora, miren con qué lo vamos a unir. Segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Como los colectivos viejos, los camiones de 11-14. ¿Se acuerdan? Mercedes-Benz, 11-14. Se ríe el pastor porque es una mnemotécnica para grabarse los versículos. Segunda Corintios 11-14. ¿Qué dice ese versículo? Segunda Corintios 11-14. ¿Qué dice? Que no hay que maravillarse. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás, ¿qué? Se disfraza como ángel de El luz. mismo Satanás, otra vez, acá está, Satanás, habíamos dicho que son adjetivos. Diablo, Satanás son adjetivos. Calumniador, Adversario. adversario. ¿Qué dice allí? Que el mismo Satanás se disfraza De ángel de luz. como ángel de luz. Y el contexto, o sea, lo que viene antes y lo que viene después, está hablando de los falsos apóstoles. Fíjense ustedes en el versículo 10. Ahí dice falsos apóstoles, fíjense. ¿O estoy equivocado? Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de acá. No, ese no es 2 Corintios 11, 10. Sí. 11, 10. Sí. Perdón, dije 11, 14. 11, 13, el versículo anterior. Perdón, pastor. 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles. Ahí está. Obreros. Estos son falsos apóstoles. Está hablando de los falsos apóstoles. Y en el 15, o sea, después del 14, está hablando de falsos ministros. Fíjense, por favor, corroboren Sí. eso. Falsos apóstoles, falsos ministros. Entre medio, Satanás se disfraza. Se disfraza. Satanás se disfraza. ¿Eh? Segundo de Corintios 11. 13, 14, 15. Ustedes saben que los disfraces van cambiando. Los disfraces que usamos cuando nosotros éramos chicos no son los disfraces que usan los chicos hoy. Cambian. Es más, yo me disfracé de Caballero Rojo. Martín Cardagian. El sol. Y los chicos me miran como diciendo que era socialista el caballero. No, es Luchador. otra cosa. No tenía esa connotación el color rojo en ese tiempo. Pero hoy no, el hombre araña y un montón de cosas que nosotros no conocimos en ese momento. Ahora, claro, la momia. La momia era muy difícil. O sea, en realidad el disfraz trucho de la momia era con papel higiénico. Pero era un lío bárbaro salir después, te ahogabas, ¿viste? Bueno, vos te lo habrás hecho. Además, con la altura que tenés, me imagino la cantidad de rollos de después. ¿No? Sería carísimo. Claro, sería carísimo el disfraz ese. Ahora, Satanás es mucho mejor disfrazándose que nosotros. Porque a nosotros lo descubrimos enseguida. Vos te ponés el disfraz de la momia, bueno, yo sé que detrás de la momia está esa voz parecida a la que conozco siempre. Cuando Satanás se disfraza es un poco más complicado. Porque se disfraza de verdad y a veces se camufla bien, ¿no? Entonces, recordemos que la cizaña, y acá viene lo que quería que hagamos centro al principio. ¿Qué es la cizaña? Porque cuando uno lee la parábola y ve allí que Jesús le dice, permiso, voy a poner un cachito más. Sí. Lo ponemos más atrás. Ahí no. Yo para mover, porque me voy a clavar esto siempre. Gracias, muy amable. ¿Qué dice la parábola? Dice que la cizaña, los discípulos, la gente que lo escuchaba, la quería arrancar. Dice, bueno, si la cizaña es mala, vamos a arrancarla. ¿Y Jesús qué les dice? No hasta el tiempo de la cosecha. Porque si no, corren el riesgo de arrancar con la buena. Yo te pasé un video, no sé si se puede pasar ese. No, pero no lo tengo. No, listo, no importa, lo hago yo de video. Yo soy el video ahora. Esto te va a salir más caro. Lo que pasa exactamente es que hasta que uno no lo ve no lo puede creer. La cizaña, porque uno dice, che, tan tontos son que no se dan cuenta cuál es trigo y cuál es cizaña, son exactamente iguales. No se pueden distinguir a la vista, pero ni a palo. Es tremendo el camuflaje, ¿eh? Claro, justamente es un disfraz. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el trigo tiene fruto de verdad. El trigo tiene fruto de verdad. Y la cizaña no tiene fruto. Eso que trata así. Entonces, cuando llega la cosecha, ahora viene el porqué de la cosecha. Cuando llega la cosecha, el trigo se dobla por el peso del fruto. Y la cizaña, no. pobrecita, ni se enteró que hay fruto y sigue paradita ahí firme como diciendo, este se cansó, pero acá estoy yo.
manteniendo la bandera. Y entonces pasa el segador y arranca la cizaña, porque no hay nada más fácil que distinguirla cuando el trigo se dobla y la cizaña queda parada sin fruto. Qué razón tenía Jesús, ¿no? Ahí está la diferencia. A lo último se va a ver si tiene fruto o no. Pero el disfraz es perfecto. La cizaña es exactamente igual al trigo. Y entonces, ¿quién la plantó? El rey del disfraz. Satanás. Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Y ahí no es un asunto mío, no es que yo lo inventé. La parábola dice, acaban de leer, que Jesús dice, ¿quién sembró? El enemigo, el diablo. ¿Y sembró qué? Cizaña. Ahora, piensen un poquito, ¿cuál sería el crimen perfecto acá? O sea, ¿qué nos conviene? Si ustedes tienen que planificar ese gran engaño, ¿qué les conviene? ¿Que la cizaña sepa que es cizaña o que la cizaña no sepa que es cizaña? No, que no sepa. Que no sepa es el crimen perfecto. Porque si sabe, puede llegar a quebrarse en algún momento y se delata. ¿No? Pero Satanás es tan pillo para esto, que él sabe quién es quién, pero trata de que la cizaña se autoperciba trigo. Se crea que es trigo, hace lo mismo que el trigo. Canta, levanta la ofrenda, salta, se abraza. Años puede pasar haciendo de trigo, pero no es trigo, porque no tiene fruto. Ahora vamos a ir a esta palabra. Autopercepción. ¿Puedo borrar? Bórrele nomás. Le borro. Autopercepción. Este disfraz, esto ya es una conjetura mía, usted puede estar en acuerdo o en absoluto desacuerdo. Yo voy a plantear una tesis nada más. En primer lugar, la palabra autopercepción no está en la Biblia, así que ya arrancamos mal. Porque no es que yo le digo busque ahí en el suplemento deportivo de Segunda Crónica, no lo va a encontrar, no existe. Ahora, ¿qué es autopercepción? Tenemos con gente que borra bien el pizarrón y todo. Un alumno aplicado el tipo. Porque, en primer lugar, vamos a ver qué es autopercepción y por qué es una palabra tan moderna, usada hoy. Y después vamos a ver cómo se conecta esto con el resto de la Biblia, cuando justamente no existe la palabra autopercepción. Y otra cosa, ¿por qué es peligroso ahora la autopercepción y no era tan peligrosa en el siglo XVII o en el siglo XIX? ¿Por qué cambió el disfraz? Bueno, auto quiere decir por sí mismo. Auto es por sí mismo. La palabra más famosa en ese campo es automóvil. Automóvil, móvil que se mueve por sí mismo, auto. ¿Cómo que se mueve por sí mismo un auto? Esa es magia. No, resulta que han combinado sistemas donde el auto tiene batería, tiene alternador, ¿no? Motor. Y tiene la forma de generar esa energía desde la batería, el arranque, el famoso burro de arranque, si se habrá roto cuando éramos jóvenes, empujando, ¿no? Hablaban de otra forma los autos, empujando, hasta que arrancaban, ¿no? Ahora, cuando arrancan, se mueven por sí mismos, porque eso que genera la energía mueve el motor, prende el motor, y el motor hace que el auto pueda andar. O sea, automóvil es que se mueve por sí mismo, ¿sí? Percepción, esto ya es una palabra más compleja. Percepción es una cualidad mental, es un estado mental basado en mis propias ideas, en mis propios sentimientos y en mi propio mundo interior. Quiere decir que autopercepción va a ser la percepción que yo tenga de mí mismo por mí mismo. Eso es autopercepción. Así me percibo yo. Esta es la palabra del siglo, ¿no? ¿Por qué es tan peligroso hoy y no era peligroso en el siglo XVII? Porque si yo en el siglo XVII me autopercebía hipopótamo, no me mandaban al zoológico, me mandaban a un centro psiquiátrico para tratar mi salud. De hecho, mi salud mental por lo menos, ¿no? De hecho, hasta el siglo pasado, todos nos hemos divertido con un personaje que salía a cada rato, no sé por qué se le agarraron siempre con él, Napoleón, que iba a los neuropsiquiátricos, y era Napoleón. Y Napoleón siempre estaba internado en un neuropsiquiátrico, porque todos sabíamos que no era Napoleón. Para ser Napoleón tenía que haber nacido en 1700. No era Napoleón. Casi 1800 incluso. Pero hoy, ¿cuál es el peligro? La industria farmacológica. El avance de la industria farmacológica, y por supuesto si usted está siguiendo un tratamiento porque se lo dijo el médico, hágalo, yo no estoy en contra
de la industria farmacológica. Estoy en contra de esto. Escuche bien cuál es el concepto. Ha crecido tanto la industria farmacológica que hoy, a diferencia del siglo XVII, yo puedo tomar hormonas que cambien mi cuerpo. Y entonces podría conseguir, si es negocio y varios nos sentimos hipopótamos, la industria farmacológica no sería raro que lance hormonas de hipopótamo. Y lo empiezo a tomar y se me empieza a poner más redondo el hocico, pata más dura, unos pelos en la espalda, y así uno se ríe, pero la gente está tomando hormonas para cambiar de sexo. Se hormoniza para cambiar de sexo, o sea, bombardea su cuerpo para cambiarlo, y de hecho lo está haciendo y lo logra. Ese es el peligro, que no existía, no, eso era imposible en el siglo XVII y en el siglo XVIII, sin ser tan trágico. Yo aprendí por mi enfermedad la diferencia entre diabetes controlada y diabetes medicada. El paciente diabético tiene un gran problema, que se puede automedicar y puede regular su medicación a medida que come y se empieza a tomar el azúcar. Entonces, ¿cómo se miente el paciente diabético? Sí, yo puedo comer una porción de torta. En vez de comerme 2 pastillas de metformina, me tomo 3. En vez de ponerme 14 unidades de insulina, me pongo 17, 18. ¿Y qué pasa? El azúcar baja. Sí, pero te estás haciendo pedazo el páncreas. Bueno, eso es lo que uno no se da cuenta y termina cayendo después, ¿no? Los calmantes. Vos podés tener una torcedura en el ciático, podés tener un problema en la cervical, podés tener un pensamiento en la cervical. ¿Qué haces? Te tomás un Actron 12.000. No te duele más nada, hacés la vertical, salís a jugar al fútbol. Magia, ¿no? Pero te estás mintiendo. El problema sigue. Lo único que vos te drogaste para no sentir el dolor. Por eso digo que es maravillosa la industria farmacológica. Pero hasta que no soluciones el dolor, el problema del dolor, ¿qué va a pasar? Cada vez vas a requerir más medicación para poder mantenerte sin color, pero te seguís mintiendo. Autopercepción. Jesús, por la duda, en Mateo 24 dice esto: no pueden hacer blanco o negro un solo de sus cabellos. Uno solo de sus cabellos. Bueno, yo ya ni lo intento, pero ponele. Pero alguien me dirá, bueno, no, pero eso ya pasó de moda. Hoy existe la tintura. Hoy me tiño y listo. Seguís engañado. Porque debajo del color que te teñís, sigue estando el mismo cabello que tenías antes de teñirte. Por lo tanto, Jesús tiene razón. No lo hiciste blanco o negro, lo pintaste. Debajo de la pintura seguís siendo rubio, seguís siendo morocho, seguís teniendo el mismo color que tenías antes de teñirlo. O sea, Jesús, a pesar de la tintura, sigue teniendo razón. Amén. Conflicto, ¿no? ¿Qué dice don Jeremías? Uno dirá que tiene que ver Jeremías con la autopercepción. Jeremías. El profeta aparece especialmente iluminado sobre la autopercepción porque tiene 2 o 3 pasajes determinantes. Uno es el que creo que todos sabemos. El famoso, creo que el pasaje más famoso de Jeremías es, díganmelo ustedes. Ese está bien, este está en el podio, 33.3. No, es una historia. La del alfarero. La del alfarero, capítulo 18. El alfarero hace la vasija de barro, ¿no? Y la vasija se rompe o lo que sea, y el alfarero la vuelve a hacer. Y entonces Jeremías se pregunta, esto hasta en la escuelita dominical es top mod, es primero, está en el podio seguro de las historias, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Podrá decirle el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿No nos parecería una locura que el barro le pregunte al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Pero hoy con la autopercepción se la queremos imponer a Dios de prepo. Señor, ¿por qué me hiciste así? Yo no me siento esto. ¿Podremos pararnos frente al hacedor de nuestra vida y decirle, Señor, te equivocaste, yo quería hacer esto, yo quería hacer esto, yo quería hacer lo otro? ¿Podemos? ¿Ganaremos la pulseada imponiéndole a Dios cómo no autopercibimos? ¿O el cristiano termina entendiendo que más que todo, lo que me conviene es que Dios me transforme en lo que Él soñó, no lo que yo le quiero imponer? Porque resulta que la autopercepción puede estar equivocada. Si la autopercepción dijimos que está basado
en mi mundo interior, con mis propios sentimientos. ¿Y qué dice Jeremías también? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios, el hacedor, el maestro, el que pone el alfarero, el que nos formó. Él puede conocer. Y corazón también, el corazón bíblico no es este que late acá, ese es el corazón físico. El corazón bíblico que dice Jeremías es el mundo interior. Engañoso es el corazón y perverso. Somos más malos de lo que creemos a veces, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces se pregunta Jeremías, ¿será factible que el barro le diga al alfarero, quiero ser así, quiero ser así? También este mismo profeta, ¿saben lo que dice? Parece como que hubiera estudiado el tema antes que yo. Habla de la autopercepción, aunque todavía no existía la palabra. ¿Saben lo que dice Jeremías? Cuidado, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Guarda con la autopercepción porque te puede llevar al abismo, en una dirección complicada, ¿sí? Bien, ahora viene el desafío. ¿Qué ejemplos bíblicos podemos sacar de la autopercepción? Y ninguno, porque la palabra autopercepción no existe. Ahora yo les pregunto, o nos pregunto, vamos a empezar a recorrer un poco de la Biblia, a ver si usted me puede ayudar. Vamos a empezar justamente con el personaje que se disfraza y el personaje que plantó la cizaña, que es Satanás, ¿no? Satanás. ¿Qué hizo Satanás al principio? Se reveló. Quiso ser como Dios. Se autopercibió, en el que digo, se autopercibió Dios. Quiso reemplazarlo. Quiso hacerlo mejor que Dios mismo. Entonces se autopercibió Dios. ¿Y qué fue lo primero que contagió en Adán y Eva? Ser como Dios. Coman de ese fruto. Porque Dios sabe que el día que coman de ese fruto será abierto vuestro entendimiento y serán como dioses. Serán como, le quiso contagiar lo mismo que había sentido él, ahora Adán y Eva. ¿Y saben qué? Los engañó, nos engañó como género humano y encima nos hizo perder lo mejor que teníamos. Porque con ese engaño y esa promesa, ¿qué se olvidó el hombre y la mujer? Que ya habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces cuando vemos la gente tirada en una zanja, borracha, drogada, capaz de asesinar a alguien, capaz de violar a una criatura, uno se pregunta, ¿y dónde quedó la imagen y semejanza de Dios? La entregamos ahí, en el huerto. Pero gracias a Dios, Cristo vino, murió por nosotros, para devolvernos a los que creemos en Él la imagen recuperada de Dios en nosotros. Amén. Amén, Es sí, linda, Señor. es linda Amén. la propuesta, ¿no? No se quedó con eso solo. El primer Caín, el primero que se autopercibió que le fue injusto el castigo. Dios lo mira y le dice, ha decaído tu semblante. Yo sé lo que estás pensando. Con todo, el pecado está a la puerta. Está ahí. Pero le advierte antes. Dice, con todo, tú te enseñorearás de él, no de tu hermano, del pecado. Vos todavía sos señor del pecado si no abrís la puerta. Si vos recurrís a mí, dice Dios, no vas a necesitar caer en el pecado. Pero ¿qué hizo Caín? Dejó abierta su furia, dejó abierta su envidia y ¿qué hizo? Invitó a su hermano Abel al campo y lo mató. ¿Qué es lo primero que dice Caín cuando Dios le dice el castigo que va a tener? Serás errante, tendrás que huir siempre. ¿Sí? ¿Qué es lo que Caín contesta? Grande es este castigo para ser soportado. Anótelo, búsquelo después. Grande es este castigo para ser soportado. Se autopercibió el que recibe la primera injusticia de la historia. ¿Por qué? Porque él no entendía por qué Dios había visto con agrado el sacrificio de Abel y no el suyo propio. Claro, y Génesis no nos muestra por qué, pero cuando uno salta a la carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 12, primera Juan 3:12, la carta a la iglesia, ¿qué dice ahí? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Dios no es injusto. Dios sabe perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? Acá tenemos al primer Saúl, el primer rey de Israel. ¿Cómo se percibe Saúl?
Saúl está esperando para entrar en batalla y se le hace tarde. Estaba hablando Roberto, no terminaba más. Entonces, ¿quién no llegaba? Samuel. Samuel tenía que hacer el sacrificio. Samuel era sacerdote y era profeta. Fue el profeta que lo levantó como rey. ¿Y qué hizo Saúl? Yo soy rey, puedo hacer lo que quiero. ¿Quién no sabe hacer un sacrificio? Y lo hizo él. Pero por el resultado de la batalla y todo lo demás, nos damos cuenta que a Dios no le cayó muy bien la idea de que él se autopercibiera sacerdote. Entonces, no te pongas en ningún lugar que Dios no te pone. Yo puedo hacer pero Dios no te puso. Eso es una blasfemia contra Dios, porque te estás autopercibiendo que vos podés ocupar el lugar del otro. Cuidado con eso. Eso viene de parte del enemigo. Te estás autopercibiendo que puedes hacer la tarea del otro. Por eso Santiago también dice, no se hagan muchos de ustedes maestros. ¿Por qué? Si no se hagan, quiere decir que ustedes mismos se perciben. ¿Por qué? Porque si saben más, son más responsables, o sea, recibirán mayor condenación. Sí. No les conviene ser maestros. Ahora, maestro es al que Dios llama maestro. Pastor es al que Dios llama pastor. No hagas de pastor. La viña del Señor no es así. Dios no necesita gente que haga de, porque eso es autopercibirse. El joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico lo vino a ver a Jesús y se autopercibió que el hombre perfecto. Que había cumplido toda la ley. Sí. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, conoce la ley, sabe lo que tiene que hacer. Todo eso he cumplido desde mi juventud. Quería una medalla. Se percibía el hombre perfecto. Y Jesús con mucha delicadeza que le dice, bueno, no lo contradice. Andá, vendé todo lo que tenés, dale a los pobres y seguime. Y entonces heredarás lo que querés. ¿Y el joven qué pasó? Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque se dio cuenta que el corazón de él estaba en las riquezas. Quiere decir que no cumplía la ley como decía que la cumplía. Porque entonces, ¿dónde quedó lo de amar al prójimo como al mismo? Jesús le puso el dedo justo en la llaga. Él quería la autoaprobación, quería un premio de Jesús, porque se autopercibió perfecto, pero no lo era. Ya que algunos tienen la Biblia abierta, en un momento Pablo le dice a los romanos, ahora grupalmente, este versículo le va a sonar, porque encima lo repite 2 veces más en las epístolas con distintas palabras, pero la idea es la misma. ¿Saben lo que dice Pablo? Ninguno crea que es mejor que el otro, que es más inteligente o con más valor de lo que realmente es, sino que créase por debajo de los demás y humíllese. Ninguno tenga más alta estima, ahí está el problema de la palabra justa en hebreo, en romano. Ninguno tenga de sí más alta estima de la que tiene que tener. Quiere decir que somos propensos a ¿qué? A pensar de nosotros por encima, o sea, autopercibirnos. Creernos que uno es superior a los demás. Muy importante ese versículo. Ese lo repite varias veces. No usa la palabra autopercepción, pero es casi la definición. Ninguno se crea por encima, ¿no? Y hay 3 casos especiales en la Apocalipsis. Ya estamos, con los ejemplos ya estamos terminando. Se pone contenta la gente. Dice, este arrancó en Génesis, ¿por dónde anda? Por Corintio, no termina más. Apocalipsis. Hay algunos versículos que quiero tocar con ustedes de gente que se cree también, se autopercibe. No dice la palabra autopercepción, pero se van a dar cuenta que el ejemplo es el mismo. Apocalipsis 2.2, Apocalipsis 2.9, Apocalipsis 2.20 y por último pasamos al ejemplo grupal que es el 3.17. Y ya con los ejemplos terminé. No significa que terminó la charla completa, falta como 3 horas y media más, pero esta parte introductoria se terminó acá, ¿sí? Con estos ejemplos de Apocalipsis, porque ya suplemento deportivo de Apocalipsis no tengo, ya quedó acá. ¿Qué dice el 2.2? ¿Alguno me lo puede leer? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. ¿Dicen ser? ¿Quiénes? Dicen ser apóstoles. Claro, ellos mismos. ¿Se dan cuenta? En otra versión dice los que se dicen. Se dicen ellos mismos que son. Entonces, ¿la iglesia los reconoce? No. ¿Quiénes se reconocieron? Ellos mismos. ¿Qué les está pasando? Se autoperciben apóstoles. Terminá de leerlo, por favor. Y no lo son. Claro. Y los has hallado mentirosos. Ahí está. Son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque se creen algo que no son. Dios no los llamó. Mucho más interesante todavía, no porque lo tuyo haya sido menos, está genial la introducción esta, pero quiero decir, todavía nos va a llamar más la atención. El 2.9, ¿alguno lo tiene ahí? Yo conozco tus obras, sí, tu tribulación, sí, y tu pobreza, sí, pero tú eres rico, sí, y la blasfemia, sí, de los que se dicen ser judíos. Se dicen
ser judíos. ¿Qué más? Y no lo son. Y no lo son. Esto es increíble, porque a estos por lo menos se autopercibían apóstoles. Estos se autoperciben judíos. ¿Qué toman? ¿Hormonas judaizantes? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que se autoperciban judíos? Bueno, hoy la gente que quiere judaizar la iglesia tampoco son judíos. Son centroamericanos. Investigalo bien y te vas a dar cuenta de lo mismo. Siguen mintiendo, no son judíos. Son judaizantes, pero no son judíos. Y ya pasaba en la Biblia. Estamos ahí en Apocalipsis 2, 9. Hormonas judaizantes. Mirá qué loco. Se perciben judíos, pero no lo son. 20, y esto no es contra el género de nadie, porque ahora vamos a leerlo y después voy a explicar una cosita del 2.20. A ver, ¿qué dice el 2.20? Cualquiera que lo haya leído. Yo tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál? Que toleras a esa mujer Jezabel, Claro. que se dice ser profetisa. Otra vez, perdón, ¿se entiende? Van sumando los 3 versículos. Se dicen apóstoles, se dicen judíos, se dice profetiza. Ella se dice. La iglesia no la reconoció. Cuidado, esto no es contra el género femenino. Acá podría haber sido Jezabelo. Es lo mismo profetiza, profeto, profete, lo que usted quiere. Lo que usted quiere. Acá no se trata de género, se trata de la actitud de ¿qué? De autopercibirse algo que no es. ¿Y cuál era el resultado de eso? Hace caer a los siervos, los engaña, fíjense, en fornicación, en pecado. Es un desastre el final. ¿Por qué? Por ocupar un rol que Dios no le llamó a ocupar. El don, cree que tiene el don de profeta, pero no lo tiene. Qué tremendo. Así dice el Señor. Claro, encima, anda a discutirle a alguien cuando te dice así dice el Señor. Con el Señor no quiero discutir. Con Él me animo, pero si dice el Señor me callo la boca. El problema es que Dios mira de arriba y dice, ¿seguro que dije yo? Porque si yo no dije, algún día van a tener que pagar eso, ¿no? El que se autoengaña, se autopercibe, profeta. Y el último de esta serie, de esta parte, Apocalipsis 3:17, ahí ya le habla a una iglesia completa. Estos no son algunos que se dicen apóstoles, se dicen judíos, se dice profetiza, no, esta es una iglesia completa, la iglesia de la Odisea. Fíjense la autopercepción. Yo autopercibí que se te cayó un coso de la Biblia. ¿Cómo se veía esa iglesia? A ver, ¿alguno lo puede leer? El 3:17. Tú dices, sí. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mirá cómo se veía, ¿eh? Perdón, yo te interrumpí cuando empezaste a leer, pero dice, tú te dices, ¿no? Eso dice, tú te dices que... Porque tú dices, sí. Yo soy rico Sí. y me he enriquecido Sí. y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. desnudo. Dios lo veía igual que ellos, ¿eh? La iglesia se autopercibía rica, que se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada. Y Dios le dice, no dice yo te percibo, porque lo de Dios no es percepción, lo de Dios es realidad. No le dice yo te veo así, dice no sabes. Dice así el versículo, no sabes que tú eres desventurado, pobre, ciego, desnudo. Qué diferencia, ¿no? Entonces repito, ganaré algo imponiéndole a Dios como yo me veo, porque esa iglesia se veía así, pero resulta que había dejado a Jesús afuera. De ninguna cosa creía que tenía necesidad, pero él la veía como desventurada, pobre, ciega, desnuda. Tremendo. ¿Qué le dice ahí? Arrepiéntete. Todavía es tiempo, dice el Señor. Si me estás escuchando, no te autopercibas. Deja que yo diga quién sos, porque yo soy el que te hice, dice el Señor. Buscá qué digo yo quién sos. Como decía el pastor también, acá no se trata de que Dios cumpla tu sueño. Acá se trata de algo más importante, que entender que vos sos un sueño de Dios. Dios te soñó, Dios me soñó. Somos el sueño de Dios. Si yo me percibo distinto y hago otra cosa, estoy perdiendo mi vida. Aquello para lo cual Dios me llamó lo estoy perdiendo. Por culpa de salirme con mi voluntad. Que después de todo esa es la definición de todo pecado. Ahí nació siempre, en Satanás nació eso. Quiso ser como Dios, quiso hacer lo que Él quería, quiso hacer su voluntad. Cada vez que nuestra voluntad pasa por encima de la voluntad de Dios, es pecado. Por eso Jesús nos enseña a orar como, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Amén? Amén. Bien. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Borré hasta el día, así que ni siquiera estamos en sábado. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios veía a esa iglesia pobre, desventurada, miserable, desnuda? ¿Cómo lo sabemos?
por ósmosis, porque tenemos contactos cómicos. Porque el pastor me dijo. Está escrito la palabra. Claro, ¿cómo sabemos que Dios me ama? Porque está escrito. Porque lo siento. Sí, pero otro día puedes sentir otra cosa. Lo sabemos, como bien dijo el hermano pastor, porque está escrito. Porque está escrito. Parece una pavada, pero no lo es. Porque este libro, yo quiero que esta noche sepamos qué tenemos en la mano y lo llevemos atesorado para siempre. En la década del 60 nació el vinilo. Todos teníamos discos de vinilo, yo. La mayoría están rayados, están rotos. Pero después vino el cassette. El cassette era el boom del momento. Después sí. Era indestructible, pero resulta que se enredaba la cinta. Lo teníamos que rebobinar con una Vic, ¿te acordás? ¿Sí? Y se cortaba la cinta. ¿Y qué hacían los torpes como yo? La pegaban al revés. Entonces te salía un ratito del lado A y después se combinaba con el lado B. Todo un desastre. Se me borraron la mayoría, no duraron. Pero después llegó el compact. Y el compact ya está, se solucionó todo, porque el compact es indestructible. ¿Por qué? Porque no tiene roce. ¿Nunca escucharon eso? No tiene roce, entonces no se te puede rayar nunca. Se rayaba igual. Yo lo logré, no sé si vos lo lograste, pero se nos han rayado la mayoría, ¿no? Hasta que ya, cansados de vendernos todo lo que nos vendieron, dijeron, no, pero ahora viene la solución. Y yo como un salame compré siempre todo. Tengo colección de discos, colección de CD, colección de cassette, colección de magazine. ¿Te acordás de los magazines? Yo tengo. Están hechos pomada, pero todo me compré porque quería ir renovándome. Y ahora me dijeron el pendrive. El MP3. El MP3. El pendrive ya está. Es indestructible. Menos para los virus. Te entra un virus y te lo hace pomada, ¿no? Vengo de papá, los de pasta. Mirá, no es para comer, está hablando de discos de pasta. Que eran gruesos así. Te llega a pegar con un disco de eso, no molestás mal toda la tarde. ¿No? Si Dios. Pero eso estoy hablando de 1960 para acá, hasta el 2000, toda la vuelta. Y la risa de todo esto, ¿sabes cuál es? Que se vuelve a imponer el vinilo. Claro. Si Dios nos hubiera dejado su mensaje en un vinilo, lo tendríamos rayado. En un pendrive lo tendríamos arruinado porque hubieran entrado virus. En un CD se hubiera rayado igual. En un cassette estaríamos rebobinando con la Vic y lo hubiéramos pegado al revés. Pero Dios, mucho más sabio que toda la tecnología nuestra, nos dejó un libro que lleva 2000 años y sigue estando entre nosotros. Y le ganó al cassette, le ganó al compact, le ganó al pendrive. ¿Y sabés lo que dice esta palabra? Cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará. No pasará. Eso está en Mateo 24:35. Lo pueden buscar y grabárselo. Mateo 24:35. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 12? Ese sí es un versículo bisagra de toda la exposición. San Juan 16, 12. San Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, Pero no la pueden soportar. no las podéis sobrellevar. ¿Viste? O soportar, dice otra versión, ¿no? ¿Qué más? Pero vendrá sobre vosotros Pero el cuando Espíritu venga de el verdad. Espíritu de verdad, Os guiará a toda verdad. ¿Y cómo sabemos lo que escribieron los apóstoles? Porque está escrito en esa escritura. Ellos le hicieron caso. ¿Se entiende lo que dice Jesús ahí? Miren, queridos discípulos, todavía tengo un montón de cosas que decirle. Mi doctrina no se termina acá. Tendría una tonelada de cosas que decirle, pero no la pueden soportar. No la pueden sobrellevar todavía. Tienen que madurar, tienen que pasar tiempo. Pero quédense tranquilos, yo me voy, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu de verdad. Y los Y guiará. Él los va a guiar a toda verdad. Y pueden escribir tranquilo porque es palabra de Dios. Tan sabio fue Jesús. En primer lugar, Jesús cuando dice en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, más mi palabra no pasará. ¿Saben qué nos quieren hacer creer algunos ahora? Que la palabra de Jesús está por encima de todo lo que escribieron los apóstoles, de todo lo que escribieron los discípulos. O sea, está por encima de la Biblia, si uno quiere. Es como la palabra de Jesús no se puede competir con nada. Yo les quiero hacer entender que Jesús ahí ni siquiera está diciendo una palabra de él. Está repitiendo algo que tomó de Isaías 48. Isaías 48.
¿Qué dice Isaías 48? En una forma muy poética. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor. Estoy hablando en Reina Valera del 60. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Obviamente Jesús está parafraseando ese versículo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No solo la palabra de Jesús, por eso vos tenés la Biblia completa, yo también. Lo que dijo Isaías también lo conocemos. Moisés en el desierto, caminando entre la arena, ¿qué le dijo Dios? Escribe, escribe. ¿Te imaginas la cara de Moisés? Che, no te alcanza con que estamos marchando, las columnas, te fabrico el santuario y tengo que escribir. ¿Qué le pasa a usted cuando va a la playa y lleva un sándwich de milanesa? ¿No termina teniendo todo gusto a arena? Se te pega la arena por todos lados. ¿Es un lugar cómodo el desierto para escribir? No. Pero Moisés hizo caso, y gracias a que hizo caso Moisés, hoy sabemos hasta el nombre de Jehová. Yo soy el que soy, le dijo. Y lo sabemos no porque lo intuimos, no porque lo soñamos, no porque alguien lo reveló, no porque Jezabel lo dijo por profecía, sino porque Moisés escribió. Moisés escribió. ¿Y saben qué? Jesús fue tan sabio que no escribió. Si Jesús hubiese escrito, sonamos, porque hoy se adoraría la palabra de Jesús por encima de todo el resto de la Biblia. Pero Jesús no permitió eso. ¿Cómo sabemos hoy la palabra de Jesús? Por medio de los apóstoles. Por medio de lo que escribieron los discípulos, los apóstoles. ¿Se dan cuenta? Miren qué sabio que fue Jesús. No escribió. No escribió una sola palabra. Enseñó. Y les mandó a los discípulos a escribir lo que había enseñado. Y además, más adelante, ¿qué les dice? Quédense tranquilos, porque no es que tienen que confiar en su memoria, sino que el Espíritu de verdad tomará de lo mío y se lo hará saber. Y les repetirá las palabras que yo les he hablado. Quiere decir, confío en que el Espíritu Santo va a dictar todo sin error. Sin error. Pero ¿saben lo que se escucha en muchos lugares? No, la palabra de Jesús sí, pero cuidado con Pablo porque Pablo es misógino, Pablo es machista, Pedro es legalista y le quieren pegar con un caño a los discípulos. ¿Por qué? Porque saben que si nos hacen dudar de la palabra de los apóstoles, en realidad nos están haciendo dudar también de la palabra de Cristo. Amén. Porque lo que sabemos, porque dijo Cristo, lo sabemos porque escribieron los apóstoles. Ahora, yo me animaría a dudar de alguien que tiene tanta conciencia de que está escribiendo palabra de Dios, que solo en un párrafo de 2 versículos se atreve a decir, Pablo, esto digo yo y no el Señor. Miren la conciencia que tenía ese hombre, que todo el tiempo estaba guiado por el Espíritu Santo. Tanto que el único consejo que dio él en privado se atrevió a decir, esto lo digo yo, pero no el Señor. Quiere decir que todo el resto es porque se lo dijo el Señor. ¿Y podemos acusarlo de misógino? ¿Podemos quitarle esto? Buenas preguntas para hacernos, ¿no? Cuidado porque se viene ese ataque contra la Biblia, ¿eh? Estamos en la puerta de un gran ataque contra la Biblia. Pero quédese tranquilo. Cielo y tierra pasarán. Amén. Pero mi palabra no pasará. Amén. La iglesia no va a estar un día. Él va a pasar, yo voy a pasar, usted. La iglesia, los que creemos en lo que dice acá, va a ser arrebatada. Va a ser llevada a los cielos. La iglesia, pero la palabra sigue acá. Amén. Y la palabra sigue legislando el mundo, sigue juzgando el mundo, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. O sea, son más importantes que la iglesia. Y dicho sea de paso, creo que una de las banderas más importantes de los reformadores, ¿saben cuál fue? Cuando se enfrentaron a la iglesia romana de la venta de indulgencias. ¿Saben cuál es la gran bandera de los reformadores? Sigan laizándola, por favor. No pierda la iglesia esta bandera. ¿Saben lo que decían los reformadores? No es la iglesia la que debe determinar lo que enseña la Biblia. Es la Biblia la que determina lo que enseña la iglesia. Amén. Es tremendo eso, ¿eh? La iglesia no tiene poder sobre la Biblia. Es la Biblia la que tiene poder sobre la iglesia. Amén. Porque es palabra de Dios. Gloria a Porque Dios. cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, no mis opiniones, no mis canciones, no mi poesía,
Todo eso se borra, todo eso pasa con la moda, pero hay algo que sigue acá hace 2000 años, 3000 años la palabra de Moisés, sigue acá porque escrito está. Escrito está y podemos aferrarnos a esta ancla maravillosa. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya siendo al final, ¿se atrevería a quitar algo? Yo sí. Esto entre nosotros, no está grabado nada, quédese tranquilo que no lo divulgamos. Yo tengo ganas de sacar algunas cosas. Por ejemplo, yo no me banco lo que dice: el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Es muy difícil de sacar. ¿O no? No hay que mirar nada entonces. Le digo, con la mano en el corazón, yo preferiría sacarlo. Eso es terrible. También me gustaría sacar la parte que dice: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Yo no quiero una cruz, yo quiero festejo, quiero fiesta, quiero jolgorio, comida, baile, pogo. No me gusta la cruz. ¿A usted le gusta? No mienta, no nos gusta. No nos gusta, pero es parte del requisito. Ahora, por las dudas, Jesús cuando cierra la escritura, no se olvide lo que dice Apocalipsis en el último capítulo. Capítulo 22, versículos 18 y 19, un cachito antes que termine la Biblia. ¿Sabe lo que dice? Si alguien se atreve a añadir una palabra a esta profecía, Dios añadirá sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. ¿Le gusta la propuesta? No. Y ya no me gusta agregar mucho, ¿no? Y aquel, versículo 19, aquel que se anime a quitar algo de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida y no le permitirá comer del árbol del fruto de la vida. ¿Le gusta? No. Menos, entonces no quiero. Y ahí me doy cuenta que aunque hay versículos muy difíciles, aunque hay versículos muy incómodos, el plan de Dios no es que yo cambie la escritura, sino que esta escritura me cambia. Así que lleve el tiempo que lleve, yo tengo fe de que esta escritura transforme mi corazón. Porque también acá dice que esta escritura es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que discierne los pensamientos, la intención del corazón. Viva, eficaz y cortante. Transforma las vidas. Algo que no puedo hacer yo, algo que no puede hacer el pastor. Ojalá pudiéramos transformar la vida, pero Dios no nos dio permiso, porque si no las transformaríamos a nuestra semejanza. Amén. Él las transforma a semejanza y gloria de Dios. Tened paciencia, no podés vencer un vicio. Estás peleando contra eso, estás peleando contra tu autopercepción. Sí, muy bien. ¿Sabés lo que dice esta palabra en Romanos? Dice que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive dentro tuyo y dentro mío. Si ese Espíritu levantó a Jesús de los muertos, ¿cómo no va a poder hacer que vos venzas lo que estás peleando? ¿Cómo Amén, va a hacer gloria a que Dios. vos no venzas el vicio, lo catástrofe que estás viviendo en la vida? No importa la condición que vengas, no importa lo que estás sufriendo. Esta palabra sigue transformando vidas. Amén. Esta palabra sigue transformando vidas. Y es la única, no hay otra. No hay otra. No hay otra. Y ahora sí, para terminar, ya siendo casi las 3 de la mañana. Hay un coro que yo le pregunté a los pastores que me ayuden, porque es un coro muy antiguo. Vamos a escucharlo primero y después lo cantamos encima. No sé. Y si no, lo cantamos a capela. Si lo tiene, este sí que es de los viejos, pero tiene un porqué. El estribillo dice nada menos que esto: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mateo 24:35. Pero hay premios, y los voy a mandar por encomienda porque no traje nada. Pero, viste, yo me comprometo y cumplo, ¿eh? Sí. Yo me comprometo y cumplo, igual que los políticos. Me comprometo y cumplo. No, de verdad, manda encomienda. Quise decir, los políticos honestos. Que los hay, algunos tiene que haber, ¿eh? No, sí que hay muchos. Ahí. Mateo 24:35 que dice: cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Lo podemos escuchar? Esto es judío, ¿eh? Música judía. Salmo, bueno, después me van a decir qué salmo es. Ahí está un premio. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes y la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. En la tribulación, aunque se
claro porque no sabe el estribillo. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Ahí hicieron una trampita, porque al final tiene razón, hasta la versión que canta el Salmo ese, tiene razón, porque mezclaron un salmo con Mateo 24. Pero hay un porqué y se los quiero explicar esta noche, para que sepan por qué cantamos lo que cantamos. Primera pregunta, ¿quién? A ver, ¿de qué salmo se trata? 46. Buen precio. Dios, ¿y qué dice el Salmo 46? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es más largo. Es más largo, sí. Bramaron las naciones, Dios dio la palabra a la tierra. No, pero, ¿saben qué es lo importante de esto? ¿Quién escribió el Salmo 46? David. No. David no es. ¿Quién? Isaac. Tampoco. Moisés podría ser, pero tampoco lo escribió. Ese es difícil, ¿eh? Difícil, ¿no? Si no lo busca y lo sabe, premio gigante, ¿eh? Sí, señor, lo ganó. Después dame tu nombre bien. Un premio. Tenés un premio. Sí, sí, no. Pero somos una sola carne. Sí, bueno, pero pensaba que ganarle otra chula, no, carne. Los hijos de Coré. Los hijos de Coré. Y uno dirá, ¿pero quién es Coré? El que se lo tragó la tierra. ¿Y por qué se lo tragó la tierra? La rebelión de Coré. ¿A dónde está eso? No, en Números 16. Números 16. La rebelión de Coré. ¿Saben quién era Coré? Primo hermano. Sí, se llevó toda la pregunta. Era un levita. Primo levita. Primo hermano de Moisés. Cuando te hace la genealogía de los dos, no es que la Biblia lo dice, ¿eh? Tienen que descomponer en genealogía los dos y se van a sacar a conclusión que era primo hermano de Moisés. ¿Saben qué hizo? Juntó 250 varones de renombre y se rebeló contra Moisés. ¿Por qué? Porque estaba cansado que Dios solamente hablara por Moisés. Como dice, yo no tengo autoridad acá, yo soy de la familia. Se autopercibió líder. Otra vez, mirá, estamos hablando siempre de lo mismo. Se autopercibió líder, pero Dios no lo llamó. ¿Y cómo trató Dios a la autopercepción de Coré? Dijo, ¿cómo no? Vayan mañana a tal lugar que yo ahí los voy a atender. Y de ahí viene, se lo tragó la tierra. Flauta, ¿no? Porque es el único pasaje bíblico donde vemos a alguien que se tragó la tierra. Se abrió la tierra y se lo tragó vivos al cielo. Descendieron vivos al cielo y cayó fuego del cielo y consumió el séquito de los 250 varones. ¿Qué pasó? Y uno dice, ¿y los hijos de Coré que escribieron? ¿Desde el Averno, desde el Seol? ¿Escribieron mientras estaban quemando? ¿Qué pasó con los hijos de Coré? No se sumaron a la rebelión. ¿Y cómo lo sabes? Y deducción. Se merece un premio. Le voy a regalar un libro de lógica. El tipo, hizo la... ¿Entendés? Entonces, muy bien, lo instruyó, sacó la cuenta. Uno de los versículos más cortos del Antiguo Testamento, si lo tiene a mano, es Números 26:11. Vieron que recién dije la rebelión de Coré está en Números 16. 10 capítulos más adelante, miren lo que afirma la Biblia, 26:11. De ahí podemos sacar el dato que vos intuiste perfectamente. Lo deduje, dijo, por deducción. Se ganó un libro deductivo. El método deductivo le voy a regalar. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dice? Más los hijos de Coré no murieron. Más los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué? Porque no se unieron a la rebelión del Padre. En un momento donde la palabra del Padre era autoridad absoluta, era más difícil decirle que no a papá. Yo quiero que hagan una paráfrasis. Yo he leído la Reina Valera 2023 de la tarde, una versión muy ultramoderna, que dice algo como esto. Papá, si te tenemos que lavar el coche, lo lavamos. Si tenemos que ir a comprar soda, vamos. Pero contra el siervo de Dios, rebelate vos solito, ahí no te sigo. Y Dios los premió.
y los hizo compositores de salmos. Y ahora quiero que por primera vez entiendan lo que están cantando. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque los montes se trasladen a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Mirá si esta gente no vio de verdad lo que era abrirse la tierra, tragarse al rebelde del Padre. Pero con todo eso, y ahora entiendo por qué saltan a Mateo 35, perdón. Cielo y tierra pasarán. Más tu palabra no pasará. La tierra se puede abrir, se puede tragar a un rebelde, todo puede terminar delante de nuestros ojos. Nosotros no confiamos ni en la tierra, ni en el cielo, ni en los terremotos, ni en los montes. Todo eso puede terminar, y ellos lo vieron de un solo golpe de vista terminar. Pero la palabra de Dios Permanece. permanece. Amén. Yo para terminar en esta noche, yo ahora que aprendiste el Salmo 46, cuando lo cantes va a ser distinto, ¿no? Ahora vamos a seguir un ratito y cuando cortamos les contamos nosotros el estribillo porque pobre señora no lo sabe. ¿Eh? Nos ponemos de pie y terminamos cantando esto. Dios, pero por favor, les voy a dar permiso para que se autoperciban hijos de Coré. Cántenlo con el corazón, sabiendo lo que ellos vieron. Imagínense con qué fuerza se puede cantar eso cuando uno vio eso. Bueno, aunque Dios haga temblar la tierra, aunque veas caerse en el Seol a todo lo que vos considerás, quédate tranquilo. Seguí agarrado de la palabra de Dios porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y en esta noche vamos cantando esto y creo que hemos aprendido por lo menos esto. Olvídate del enredo que hice al principio, todo eso no lo entiendo ni yo, pero sí quiero que te lleves esto. No son mis opiniones, no son tus opiniones, no son nuestras poesías ni nuestras canciones. Pase lo que pase, aferrate a la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras van a pasar. ¿Lo cantamos juntos? Vale. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque sean tarde, aunque sea mal, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque sean tarde los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Gracias, Señor, porque tu Espíritu ha sellado esta palabra en nuestro corazón. Que podamos entregarla mucho mejor que lo di yo. Porque no es mi capacidad, Señor. Es tu palabra y tu Espíritu que nos asienta en lo más profundo que tenemos, en la roca que no se mueve. Y esa roca sos vos, Señor. Y tu palabra que no va a pasar. Padre, hacenos pregoneros de tu palabra. Hacenos pregoneros de tu palabra. Por más ataque que haya recibido tu palabra, sabemos que tú la preservas y la guardas hasta el fin del mundo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios.